Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, y en esta ocasión voy a hablar de Marco Silva y del Fulham. Un Marco Silva que está haciendo un gran trabajo en el Fulham y que, bueno, en este vídeo voy a hablar del buen trabajo que está haciendo Marco Silva primero, y luego, tras hablar de Marco Silva, hablaré de su Fulham actualmente, de cómo juegan los jugadores clave que tiene Marco Silva para él. Bien, Marco Silva es un entrenador portugués que empezó a entrenar en la 11-12, en la temporada 2011-2012, en el Estoril. Tras ello estuvo 3 temporadas en el Estoril y luego en la 2014-2015 pasó al Sporting de Portugal, donde estuvo una temporada, y en la 2015-2016 pasó al Olympiacos, donde tuvo una etapa de una temporada pues en la liga griega. Ya a partir de la 2017-2018 el Watford le da la oportunidad de entrenar en la Premier League, y bueno, pues en la Premier League, a partir de que entrena en la Premier League, pues le acaba gustando la experiencia de entrenar en la Premier League, y tras entrenar en el Watford en la 17-18, el Everton lo contrata también por 2 temporadas. Bueno, el Watford estuvo una, pero bueno, sigue en la Premier League, se entiende. Y tras la 19-20 el Fulham decide despedirle, y en la 2021-2022 Marco Silva decide fichar por el Fulham, que está en ese momento en la Championship. Tras esa temporada el Fulham de Marco Silva en la 21-22 asciende a la Premier League, y en la 22-23 tenía un difícil reto de Marco Silva, que es que el Fulham en ese momento era un equipo ascensor, era un equipo que decían que el Fulham y el Norwich City pues eran equipos ascensores, que nada más subir a la Premier League luego bajaban otra vez a la Championship. Pero bueno, Marco Silva logró algo bastante bueno para el Fulham, que es, tras ascender, no bajar y ni perder la categoría. De hecho, no solo lo hizo en la 22-23, sino también lo hizo en la 23-24, y esta temporada pues con el Fulham tiene pinta de que también lo va a conseguir. De hecho, el Fulham va en la posición novena con 25 puntos, y de hecho de esos 25 puntos hace nada el Fulham empató 2-2 contra Liverpool, que es el líder de la Premier League. Y a ver, un equipo que empata contra el líder de la Premier League, lo normal, y más siendo este Liverpool, es que no baje de división. Así que yo creo que el Fulham de Marco Silva es casi imposible de que baje a la Championship este año. Bien, habiendo hablado de Marco Silva y de cómo es como entrenador y en los equipos en los que ha estado y su trayectoria un poco en general, también deciros que Marco Silva es un entrenador que su estilo de juego es un estilo de juego más dependiendo del rival. Sí que es cierto que si, por ejemplo, tiene un rival más flojo en la Premier League, como podría ser un Wolves, un Southampton o un equipo así de baja tabla, pues Marco Silva sí que intenta tener el balón. Pero, por ejemplo, con un equipo más grande, como es el caso de Liverpool, Manchester City, Arsenal, etc., pues Marco Silva siempre suele renunciar a la posesión, y pese a que renuncia a la posesión, pues ha conseguido buenos resultados contra este tipo de equipos, como por ejemplo el del Liverpool, que fue el reciente empate a 2 que consiguió. Bien, pasamos ahora con cómo juega el Fulham de Marco Silva. El Fulham de Marco Silva juega con la alineación 4-2-3-1, una alineación que últimamente pues hay muchísimos entrenadores que la están usando, y Marco Silva es uno de esos entrenadores que también la está usando, la 4-2-3-1, y juega con estos siguientes 11 jugadores. En portería sería Berleno, lateral izquierdo Robinson, centrales Base y Diop, lateral derecho Tete, dos mediocentros defensivos que serían Lukic y Berch, media punta Andreas Pereira, en la banda derecha Iwobi, en la banda izquierda Smith Rowe, y arriba jugaría de delantero centro Raúl Jiménez, el delantero centro mexicano. Bien, también podrían entrar en este tipo de 11, en vez de Base y Jorge Cuenca. En el lateral derecho, en vez de Tete, podría entrar Castañe. En el extremo, bueno, en la banda derecha, en vez de Iwobi, podría entrar Adama Traoré. En la banda izquierda podría entrar Smith Rowe en vez de Wilson, aunque Wilson normalmente lo suele usar también de revulsivo para acelerar los partidos, ya que es un jugador más rápido. Pero bueno, alguna vez ha entrado de titular Wilson, y de hecho contra Liverpool Wilson fue titular.
Pero bien, este es un poco el 11 y las posibles variantes que tiene el Fulham de Marco Silva. De hecho, estaréis viendo en el vídeo pues la alineación que he hecho con line-up. Y bueno, espero que así os quede de una manera gráfica también cómo es el 11 de Marco Silva y os entienda y os haga entender mejor el 11 de Marco Silva en general. Bien, dicho el 11 de Marco Silva y los titulares que tiene y los posibles suplentes que podrían entrar de vez en cuando de titular, pasamos a los 4 jugadores clave del Fulham de Marco Silva. Bien, el primer jugador clave que tiene el Fulham de Marco Silva es Bernd Leno. El portero alemán del Fulham es un jugador totalmente clave para Marco Silva y de hecho en los 17 partidos que ha jugado el Fulham, Bernd Leno ha sido titular en todos los partidos, sí. En todos los partidos Bernd Leno ha sido titular. Sí que es cierto que Bernd Leno, en portero alemán, el ex del Arsenal y del Bayer Leverkusen, alguna temporada ha sido más criticado y de hecho se ha dudado de su titularidad, pero bueno, esta temporada Marco Silva ha decidido darle la titularidad completa a Bernd Leno, está jugando todo y está rindiendo a un buen nivel y es un jugador completamente clave para Marco Silva. Pasamos al siguiente jugador clave que tiene el Fulham de Marco Silva y en este jugador clave dudado porque es un mediocentro ofensivo y los dos mediocentros defensivos, tanto Lukic como Verts, son bastante clave para Marco Silva, pero bueno, como a mí me gusta un poquito más Verts, pues bueno, he decidido poner a Verts de jugador clave. Es un jugador que es un mediocentro defensivo que pese a ser mediocentro defensivo también tiene un buen trato con el balón. De hecho, creo que podría jugar también perfectamente como único mediocentro defensivo, aunque sí que es cierto que tener a Lukic al lado pues le ayuda a ver también de varias tareas defensivas y de que esté más suelto, pero Berch un jugador que, bueno, a mí me gusta bastante y que es un jugador que también tiene buen trato con balón y que también defiende bien, y un jugador completamente clave para Marco Silva, y lo dicho, tanto él como Lukic podrían entrar en jugadores clave, y ahora pasamos al tercer jugador clave del Fulham de Marco Silva, que es Andreas Pereira. Andreas Pereira, en mi opinión, es el mejor jugador de este Fulham. Un Andreas Pereira que al principio de su carrera, cuando salió de la cantera del Manchester United, que él fue canterano del Manchester United, pues se apuntaba a bastantes maneras. Luego sí que es cierto que tuvo aventuras en la Liga Española como equipos con el Valencia y el Granada, donde no le terminó de salir muy bien la cosa. De hecho, también tuvo un paso breve por Flamengo, donde, bueno, lo hizo bien, pero luego quiso volver a Europa, concretamente a la Premier League, y pese a ello, pese a que no había tenido buenas experiencias anteriormente, Marco Silva ha conseguido recuperar al Andreas Pereira que tanto prometía cuando salió de la cantera del Manchester United, y ahora mismo no se entiende este Fulham sin Andreas Pereira, un jugador que Marco Silva ha recuperado para la causa del Fulham y que es el mejor jugador del Fulham. Bien, tras Andreas Pereira paso con el último jugador clave de este Fulham de Marco Silva, y el último jugador clave de este Fulham de Marco Silva es el delantero centro mexicano Raúl Jiménez. Raúl Jiménez, el delantero centro mexicano, es un delantero pues que pasa un poco parecido a Andreas Pereira. Sí que es cierto que Raúl Jiménez es un caso algo distinto, porque Raúl Jiménez sí que explotó y explotó en el Wolves en la Premier League, pero tras una desafortunada lesión que tuvo con el Arsenal y con David Luiz, más concretamente en un córner, una lesión que era una imagen, la verdad que bastante escalofriante y que pone los pelos de punta, pero tras esa lesión tan dura, pues Raúl Jiménez no fue el mismo jugador y le ha costado bastante el volver a ser el jugador del Wolves, pero ahora mismo en el Fulham Marco Silva lo ha recuperado para la causa. Es un jugador que siempre suele jugar titular, sí que es cierto que algunos partidos pues lo derrota por Rodrigo Muñiz, porque bueno, Marco Silva también tiene claro que Raúl Jiménez pues necesita rotar también un poco, porque aparte de recuperarlo pues también es bueno que descanse, y es un jugador, lo dicho, que ha recuperado para la causa. Yo me alegro de que Marco Silva lo haya recuperado porque Raúl Jiménez es un gran delantero centro.
De hecho, Marco Silva es un jugador experto en recuperar jugadores para la causa y jugadores que al principio de su carrera apuntaban muy alto y que luego se han ido quedando un poco por el camino, pero luego cuando han llegado al Fulham de Marco Silva han rendido bien. Y por ejemplo, Smith Rowe no es un jugador clave que haya puesto, pero es un jugador que es el mismo estilo que estos dos jugadores clave mencionados anteriormente como Andreas Pereira y Raúl Jiménez. Un jugador que al principio en el Arsenal prometía muchísimo, pero que luego se ha ido quedando por el camino. De hecho, en el Arsenal ya luego era muy suplente y jugaba muy poco. Pero ahora pues con el Fulham de Marco Silva y con el propio Marco Silva que lo ha devuelto a su mejor nivel, pues Marco Silva ha recuperado a Smith Rowe y es un jugador que lo está jugando prácticamente todo con el Fulham, con Marco Silva. Y es un jugador que normalmente siempre suele ser titular. Sí que es cierto que en el partido del Liverpool, pues por ejemplo, fue suplente y optó por Wilson. Pero bueno, Wilson hasta el momento esta temporada solo ha tenido 3 titularidades y es un jugador que lo está haciendo bien Wilson, pero que no suele ser titular. Por eso lo he puesto de suplente de Smith Rowe. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Compartir el vídeo, compartir el canal. Este vídeo lo veréis en Nochebuena, aunque sí que es cierto que yo lo estoy grabando en el día 22 de diciembre, concretamente a las 6:03, y espero que os haya gustado el vídeo. Y bueno, pasar una buena Nochebuena y una buena Navidad. Chao.